Qué privilegio, qué bendición para nosotros una vez más encontrarnos a través de este espacio. Algunos quizá a través del audio, otros a través de la pantalla, de las redes, de diferentes medios, pero lo importante es que juntos podamos sintonizar nuestro oído, abrir el oído para recibir los consejos fundamentales de estos tiempos para nosotros, sus hijos. Cuando hablo de los consejos fundamentales, no son los que vienen de algún medio informativo, no son los que provienen de algún noticiero, sino que son los que vienen del corazón de Dios. Y para eso, ¿qué mejor que abrir nuestro corazón y prepararnos para recibir justamente su palabra? Hablábamos en el programa anterior que el Señor tiene un propósito sobre cada uno de nosotros. No es el que nos quedemos estancados y menos que retrocedamos. El propósito del Señor es que cada uno de nosotros demos fruto. Y hablamos incluso en el programa anterior que el Señor está haciendo un llamamiento a todos aquellos que quieran ser como su boca. Le dijo a un profeta en Jeremías capítulo 15, versículo 29. Y yo creo que esa palabra bien sirve para nosotros. El Señor la dejó establecida porque era no solo para el profeta Jeremías, sino también para nosotros. Y el Señor le dijo y nos dice, si te convirtieres, la palabra hebrea es shub, S-H-U-B larga, que significa detenerse, meternos con Dios. Si te detienes en medio de tanta opresión, de tanta confusión, de tanta aceleración, si te metes conmigo, dice el Señor, entonces yo te restauraré. Y luego dice, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Qué maravilloso, porque siento que Dios en este tiempo quiere usar instrumentos. En estos programas de la pluma del escribiente, donde tenemos la posibilidad de meternos un poquito más profundo, avanzar un poco más allá, como cuando el Señor le dijo a Pedro luego de hablarle a las multitudes, desde la barca que estaba ahí a la orilla, estaba un poquito separada de la playa. Sin embargo, luego que terminó de hablarle a las multitudes, el Señor le dijo a Pedro, ahora vamos a las profundidades. Pedro dudaba, pero el Señor le dijo, vamos a lo profundo, porque en la profundidad es donde vas a ver los milagros. En la profundidad es donde se produce la multiplicación de los peces. Estamos hablando de avanzar y meternos en las profundidades de lo que el Señor tiene para nosotros, para todos aquellos que digan, Señor, yo acudo a tu llamado. Señor, quiero ser como tu boca. Señor, quiero ser un instrumento de honra. Señor, estoy dispuesto a ser un instrumento y quiero estar afilado. Porque para ser un instrumento de Dios, imagínate que el Señor no va a usar para cortar un cuchillo que no tenga filo. Él puede usar lo que quiere. La realidad es esa. Pero el Señor quiere usar instrumentos que estén en condiciones. ¿Cómo Dios no va a poder usar a quien quiere si Él usó una burrita para preservarle la vida a un profeta? Si Dios quiere, hace hablar hasta las piedras. Dios lo usó a Saúl, que lamentablemente terminó mal. Dios puede usar a quien Él quiere, pero nos quiere usar a nosotros. Y qué importante que nos dispongamos para ser esos instrumentos de estos tiempos. No estás de casualidad en este tiempo oyendo esta palabra. No estás de casualidad en el lugar donde estás. Hay un propósito de parte de Dios. Ahora, ¿será que entonces, si Dios me quiere usar, que me use así como soy? Porque muchos tienen esa actitud. Y claro, Dios puede usar, hacer hablar a las piedras, Dios puede usar a cualquiera. Pero yo siento que hay características que el Señor nos pide a nosotros
a sus hijos. Puedo ver en la palabra. Quiero leer ahora porque tengo abierto la segunda carta que Pablo le manda a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 21, porque siento que hay muchos vasos del otro lado. Los vasos cumplen una función. Bueno, algunos los tienen de adorno a lo mejor y ahí no se puede tocar, no se puede usar, está bueno. Pero en el caso de Dios quiere usar vasos. ¿Para qué? Para derramarlo de Él, pero no para que lo guardemos, sino para que lo que Él derrama nosotros lo podamos dar. Eso tiene que ver ser como la boca de Dios. Esto tiene que ver ser instrumentos afilados para ser usados por Él. Y mira lo que dice este versículo. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Fíjate, instrumento para honra. No ha sido llamado a ser un instrumento para deshonra, no. No ha sido llamado para estar mendigando, dando lástima allí afuera, no. Dice aquí, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Claro, hay un proceso aquí. Hay un proceso desde que comenzamos nuestra relación con Dios, cuando tenemos ese llamado, ese encuentro con el Señor, cuando tenemos ese bautismo que tiene que ver con el paso por las aguas, pero luego viene todo un proceso. Yo no te estoy hablando de un evangelio como algunos lo quieren presentar o como dicen allí en Centroamérica, súper chévere, un evangelio color de rosas. No, hay un proceso en este evangelio glorioso donde el Señor nos está haciendo un llamado, si queremos ser como su boca, si queremos ser instrumentos de honra, si queremos que Él nos use, como dice aquí, a separarnos de aquello que sabes que no te conviene. Es decir, de una misma canilla no puede salir agua dulce y agua salada. O estamos de un lado o estamos con el Señor. Y yo siento que le estoy hablando a personas que quieren, que anhelan estar con el Señor. Por eso me atrevo a avanzar en estos temas. Esto tiene que ver ya con un discipulado de aquel que quiere ser usado por Dios. Y esto implica una responsabilidad. Esto implica un compromiso, no con el hombre, no es conmigo. Algunos piensan que el compromiso es con el pastor. Sí, hay cosas que es importante porque la Biblia dice obedecer a vuestros pastores y esto es bien importante. Claro, en estos tiempos se oyen tantas voces. Habría que ver quiénes son verdaderos pastores y a aquellos verdaderos pastores obedecerles porque eso trae bendición. Y es un mandamiento de la palabra de Dios. Pero te decía que el compromiso mayor es con Dios, el ser instrumentos usados por Dios, como dice aquí en este pasaje que leímos, implica una responsabilidad, que es tomar distancia de aquellos que sabes que te llevan por mal camino, que te dan malos consejos. Encontré una versión hablando de esto en el Salmo 1. Dice el Salmo 1, el versículo 1, pero en la Biblia de las Américas. Antes de ir a leer eso, este evangelio que te estoy mostrando, luego vamos a leer en el Salmo 1, versículo 1. Pero esto tiene que ver con que, aunque sea un proceso de compromiso, de responsabilidad, aunque no sea todo como algunos lo quieren pintar, finalmente la victoria el Señor la da. Aunque a veces tengamos que padecer injusticias, aunque a veces tengamos que pasar luchas, pruebas, dice en el Salmo 126, irá andando y llevando. Mira, te lo voy a buscar en el Salmo 126, versículo, me parece que es el 6. Salmo
126, versículo 6. Dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Vamos a detenernos. Irá andando y llorando en medio de los problemas, en medio de las traiciones, en medio de las injusticias. Por eso te decía que es un proceso esto. Pero tampoco es todo negro, oscuro y malo esto, todo lo contrario. Porque ahora voy a leer el versículo completo. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Entonces irá andando. Aprovecho para decirte, no te detengas, no te pares. Irá andando y llorando, porque en este andar, en este caminar, en este proceso, se atraviesan situaciones difíciles, a veces de llanto, de desiertos, de injusticias, de cosas que uno se llega a preguntar hasta cuándo van a seguir estos desafíos hacia Dios. Sin embargo, la victoria está asegurada, porque como dice aquí, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Entonces, a pesar de las tormentas, no nos detenemos. Avanzamos, irá andando, 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 sabiendo que finalmente el Señor nos da su victoria. Pero te decía que en el Salmo 1, en la Biblia de las Américas, me gustó como dice, porque tiene que ver también con este proceso. Mira, si leemos el Salmo 1, dice en el versículo 1, y quiero leerlo en la Biblia de las Américas, porque en la Reina Valera del 60 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, como si fuera en pasado, el que no anduvo. Sin embargo, en la Biblia de las Américas, el Salmo 1:1 dice así, cuán bienaventurado es el hombre que no anda, no que no anduvo, que no anda en el consejo de los impíos. ¿En qué consejos te estás moviendo? ¿Qué consejos estás tomando para tu vida? El consejo de aquel que está más chanfleado que el chapulín colorado, pero te gusta lo que él te dice, entonces dices, yo quiero seguir ese consejo. Bueno, dice aquí, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Cuidado de estar andando en el consejo de los impíos, porque estar andando en esos consejos, seguir rodeándonos de eso que no te edifica, que no te fortalece espiritualmente, se corre el riesgo de entrar en un descenso, hasta terminar en la silla de los escarnecedores, como dice aquí. Sin embargo, aquellos que no andan en los consejos de los impíos, sino que su deleite está, como dice el versículo 2, el versículo que sigue. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Oí esto. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Entonces, no te detengas en los consejos de los impíos. No te quedes, no abandones, no tires la toalla. Al contrario, nosotros somos de los que avanzamos, andamos. Aunque a veces se haga difícil el camino, aunque a veces se ponga un poco sinuoso, parece más bien una carrera de obstáculos, pero el Señor no se olvida de nosotros. El Señor no nos va a desamparar. Entonces avanzamos, creyendo que todo lo que hacemos va a prosperar. Va a prosperar cuando nosotros nos ajustamos a la sintonía del Señor, cuando nosotros buscamos los consejos de Dios, no el de los impíos. Cuando nosotros no nos detenemos en los caminos de los pecadores, que tratan a veces de llevarnos
de tendernos lazo, de ponernos cuerdas para que vayamos a donde ellos nos quieren llevar. No, nosotros andamos en los caminos de Dios y de esa manera avanzamos en los propósitos de Dios. Es que hay algo, cuando no cumplimos los propósitos del Señor, nos metemos en problemas, nos metemos en conflicto, cuando no somos la boca de Dios para los que nos rodean, cuando no somos esos instrumentos de honra que Él está llamando en este tiempo, podemos caer en el error de terminar siendo un juguete o un payaso del mismo diablo. Podemos llegar a ser tropezadero para aquellos que esperan de nosotros y sobre todo para lo que Dios ha establecido. Viene a mi memoria algo que sucedió con Gedeón. Gedeón fue un juez. Él fue juez durante un tiempo sobre el pueblo de Israel y el pueblo en un momento, viendo cómo Dios lo usaba, la sabiduría, la unción que había derramado sobre Gedeón, le dijeron: Gedeón, vení a reinar, queremos que reines sobre nosotros. Es como que le hicieron una propuesta de algo que él tenía que cumplir, sin embargo Gedeón dijo: no, tengo otras cosas que hacer. Y lo que sucedió fue tremendo, fue terrible. Porque Gedeón, en vez de reinar sobre el pueblo, les pidió que le den oro, que le den los aros, los zarcillos de oro. Y con eso hizo algo que no es que era malo, dice que hizo un efod. El efod era parte de la vestidura del sumo sacerdote que se utilizaba en ese tiempo. Es decir, no fue malo el objetivo que tuvo Gedeón, pero lamentablemente no ocupó el lugar que tenía que ocupar y terminó siendo un tropezadero, porque todo Israel, dice en el libro de los Jueces, capítulo 8, si me permiten buscarlo, porque terminó siendo un tropezadero para todo el pueblo de Dios. Dice en Jueces capítulo 8, versículo 22. Lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice: y los hombres de Israel le dijeron a Gedeón, la versión del 60 dice: sé nuestro Señor. Pero esta versión de la Biblia de las Américas le dijeron a Gedeón: reina sobre nosotros, queremos que seas rey sobre nosotros, tú y tus hijos, y también el hijo de tu hijo, porque nos has librado de la mano de Madián. O sea, lo llaman para que reine sobre ellos. Sin embargo, Gedeón, ahora vamos a ver que hizo otra cosa. Cuando no ocupas el lugar que Dios quiere que ocupes, terminamos siendo de tropiezo. Te decía que en este caso Gedeón, en vez de reinar, les pidió plata, hizo un efod y todo el pueblo terminó prostituyéndose. Detrás de ese efod lo tomaron como un instrumento idolátrico. Dice, por ejemplo, estoy buscando el versículo 27. Dice: y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar. Y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Yo siento que en este tiempo el Señor quiere usar instrumentos de honra, instrumentos para llevar el mensaje del Señor, instrumentos que sean como la boca de Dios. Por eso, varón, joven que me estás oyendo, déjate usar por el Señor. Qué maravilloso que seamos usados por Dios. Entonces ahora quiero volver a lo que Pablo nos estaba diciendo. Le estaba diciendo, segunda carta de Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Y yo mientras estoy, el versículo 19 vamos a leer. Pero mientras estoy hablando esto, en mi interior estoy recordando, no voy a dar nombres, pero tantos hermanos que son usados por Dios, gracias al Señor, que son una bendición.
hay hermanos, y en la casa que Dios nos ha dado, es una bendición los hermanos que disponen su corazón para ayudar al necesitado en medio de los riesgos, en medio de los contagios. Claro, van con los instrumentos, con el barbijo, con el alcohol en gel, con todo lo necesario, pero ahí a los barrios carenciados, a las montañas, a los centros comunitarios, en el anonimato, sin importar que haya cámaras, sin importar que haya, como hacen a veces algunos inescrupulosos, incluso políticos, que ahí andan poniendo en las redes que se pusieron a hacer barbijos o a repartir cosas, cuando en realidad la que salió fue la iglesia del Señor, hermanas y hermanos en Cristo, siendo usados por Dios. Y yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, porque Dios los está usando. Y aunque no doy nombres, saben a quienes me estoy refiriendo, que tienen una capacidad, que tienen una unción, pero no se la guardan, no entierran el talento, sino que son capaces de dejarse usar por Dios. Y qué maravilloso que Dios nos use como su boca para trasladar el mensaje de salvación, y que Dios nos use también para llevar un plato de comida, una copa de leche, un vestido, un abrigo al necesitado. A veces parecería que algunos que tienen que ser responsables no lo son. Pero vamos a dejar ese tema de lado, y te decía que en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 19, dice: pero el fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Dios te conoce. Dios conoce a sus instrumentos de honra, sus instrumentos de bendición. Dios conoce a los que son suyos, y luego dice: y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Por eso te estoy hablando que esto es un proceso. Y ser un instrumento de honra implica un compromiso de apartarnos de aquello que sabemos que contamina. Hay muchos focos de contaminación, de corrupción, de mentira, de oscuridad. Dios quiere usar sus instrumentos. Y como dice aquí, y luego en el versículo 21, dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, ser usados por Dios implica también ingresar en el proceso de limpieza de aquello que sabes que no te conviene, de aquello que te mancha, pero también va a terminar manchando a los que esperan algo de vos, contaminándote, pero contaminando también a aquellos a los que tenés que bendecir, porque esto es como cualquier instrumento, un cubierto. Si uno va a usar un cubierto, por más que la comida esté bien preparada, descontaminada, si el tenedor que vas a usar o la cuchara para llevar ese alimento a la boca está contaminada, vas a contaminar el alimento. Esto es como cuando uno va, por ejemplo, supongamos al dentista. Uno sabe que tiene que ir al dentista y ya empieza a consagrarse antes de ir. Pero supongamos que te toca ir al dentista y llegás, te sentás ahí en el sillón ese que tiene y te encontrás ahí al lado con una cantidad de instrumentos y de pinzas y agujas, que es como que uno se pregunta: ¿y a quién van a torturar con todo esto que está acá? Ahora, el tema es este: suponete que vos llegás y te encontrás con toda esa bandeja de instrumentos que están ahí, pero resulta que cuando los mirás, ves que están todos sucios. A ver, te lo voy a presentar de esta manera.
¿Te gustaría si te tenés que hacer atender, por ejemplo, con esos instrumentos? Que sean los mismos que usaron con el que se atendió antes de vos y que no los hayan limpiado. Por eso cuando uno está esperando o antes de entrar, seguramente o hay una secretaria o el dentista mismo es el que se encarga de limpiarlos, desinfectarlos, de que estén en condiciones. Y de repente entra uno y cuando ve todo eso limpio, igual uno sigue orando por dentro, como diciendo que tengan misericordia de lo que van a hacer. Bueno, Dios quiere usar instrumentos que se dejen usar, que se dejen descontaminar, que se dejen, que podamos ser los que llevamos solución, bendición. Porque aunque en el momento, como en el momento a muchos les choca, son confrontados y hasta se resisten a la palabra del Señor. Yo creo que cuando uno va al dentista, no sé por qué, no tengo nada con los dentistas. Gloria a Dios porque el que ríe último ríe mejor. Y aunque alguno piense algo cuando se tenga que ir a atender, finalmente la respuesta y el resultado es glorioso. Porque si tenías un problema en un diente, en una muela, te lo van a arreglar o te lo sacan. Pero por lo menos vas a salir contento de ese lugar. Y a la larga no te va a molestar y no te va a causar dolor. Amados, el Señor quiere usar sus instrumentos. El Señor está haciendo un llamamiento a muchos para que sean como su boca. El Señor está llamando instrumentos para que sean de honra, no de deshonra, no de contaminación, no. Instrumentos preparados en las manos de nuestro Señor. Me han quedado algunos versículos, pero ya estamos sobre la hora. Espero que esta palabra sea de bendición para tu vida y que sirva para que le digas: Señor, úsame. Señor, yo quiero ser como el vaso de barro en las manos del alfarero. Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo, decía el corito. Nos vemos en el próximo programa.